Tengo este podcast hace ya como 4 años y algo que me di cuenta es que últimamente recibo recurrentemente un comentario. Siempre hay alguien que me lo dice y es que les venía gustando el video, capaz o les parecía interesante el tema, pero no les gusta que no ponga fuentes o bibliografía para lo que sea que esté diciendo. Y se me ocurrió algo que tipo no puse a prueba porque la verdad que no soy tan psicópata, capaz no soy tan científica por ahí, no tengo tanto tiempo ni ganas de dedicarme a eso, pero pensaba, realmente si yo armara artículos en distintos blogs bajo seudónimos, justificando ciertas cosas que digo en mis videos, yo creo que esta gente no se quejaría solo por ver que hay un link ahí abajo, por ver que hay un título, por capaz cliquearlo y hojearlo así nomás, aunque en el medio sea un puro chamullo, diga cualquier cosa. No digo con esto que tienen que querer escucharme, que tienen que coparle lo que yo hable o lo que opine de algo, pero sí me parece llamativo esta fijación con las fuentes, esto de que si no tiene fuentes no es válido. Nos olvidamos de que las ideas también pueden salir de nosotros mismos, de sentarnos, dedicarle tiempo, pensamiento crítico, lógica. Son cosas que hicieron que la sociedad avance, que el humano evolucione, y no se trató de fuentes, porque de hecho es gracioso que para sentir que algo que se dice es correcto, tiene una base, tiene que haber un artículo escrito por otro humano. O sea, si está escrito en un texto es suficiente, si está escrito en un libro es suficiente. ¿Cuántos libros hay que dicen boludeces? ¿Cuántos artículos, cuántas teorías hubieron que después se desarmaron? Tiene que haber un estudio para que tenga sentido y base lo que se está diciendo, pero ese estudio, ¿quién lo hizo? Otro humano con una muestra que no siempre es representativa, sobre todo en temas sociales, que es lo que más hablo en el podcast, temas más de cómo nos manejamos los humanos, de problemas que tenemos. Y hoy que la IA está siendo nuestro intermediario de la información, esto tiene mucho sentido. Queremos que la data nos llegue procesada, pero que tenga links que nunca vamos a revisar. Y así estamos con esta etapa de la información tercerizada, donde la data nos la mastica una inteligencia artificial y como nos figura que podemos chequearla, nos quedamos tranquilos. ¿Quién revisa las fuentes? No mientan, muy poca gente revisa fuentes, pero les gusta saber que hay una fuente. Así se la pueden guardar para después, capaz. Capaz entran al link, pero se lo guardan para después, como nos guardamos recetas para hacer algún día en redes sociales que encontramos por ahí, como nos guardamos una referencia, como nos guardamos una película para ver algún día. Nos gusta sentir que hay una justificación para lo que se esté diciendo y eso le va a dar validez. Y es que hoy en la era de la opinión, donde tenemos internet para expresarnos todos, donde podemos subir un video y hacernos viral hablando de un tema sin tener, no sé, estudios o algo en particular, que repito, para mí no necesariamente es importante tener estudios, sino usar la lógica y sacar nuestras conclusiones y retroalimentarse con otros humanos, depende del área que sea. Hay cosas donde sí, obviamente para ser médico tenés que saber de anatomía, tenés que saber de químicos, tenés que saber cosas que las tenés que leer, las tenés que estudiar, pero para mí, para hablar de la vida del humano y de lo que vive uno, de lo que observa en otros, no necesitas tener un estudio, si no es algo exacto. En la era de la opinión, nadie quiere pensar por sí mismo. Hoy si no tenés una opinión te la puedes descargar de internet. Y es que perdimos un poco esto de decir no sé. Al mismo tiempo no es tan nuevo, porque si nos vamos extremadamente para atrás a la antigua Grecia, lo tenemos a Sócrates, que rompió todo diciendo solo sé que no sé nada, en un momento donde la sociedad estaba con los sofistas, que era esta gente que era como abogados, pero también lo mismo, sin estudios y sin tanta estructura de leyes, que lo que hacían era ir a discutir por cualquier tema y lo menos que te iban a decir es no sé. O sea, ellos eran chamulladores seriales, los sofistas, y Sócrates estaba tipo, no puedo creer lo que está pasando socialmente, que todos se creen que se las saben todas y te van a discutir cualquier cosa y van a estar cero abiertos al aprendizaje. Así que no es nuevo, pero igual es llamativo porque yo recuerdo en mi vida escuchar a más gente decir, no sé, por ejemplo, cuando se trate de política. En Argentina estamos hiperpolitizados, no sé si esto pasa en todos lados, dudo mucho, pero sí creo que es una tendencia y ahora vamos a eso. Pero el tema es que me acuerdo de que a alguien se le pregunte, che, ¿vos qué opinás de esto? Y que te digan, no sé, no estoy muy informado del tema. Y a mí no me parece mal. No me parece mal. A ver, deberías informarte, probablemente te sería conveniente en algún sentido. Deber como tal, para mí no sé si hay deberes.
más que no dañar al otro. Hay cosas que son preferibles, hay cosas que capaz te vendrían bien a vos como persona porque también la ligás políticamente, porque estás viviendo en un lugar con gobernantes, con leyes, con todo, entonces tenés que saber un poco, idealmente. Pero prefiero que digas no sé a que repitan un discurso. Y lo curioso es que no es que hoy sea tan importante quedar como inteligente, no es que no queremos decir no sé, reconocer la ignorancia, porque hoy lo top socialmente es ser la persona más inteligente, la más culta, la más intelectual. Más bien se trata de encajar, de pertenecer, no quedarte afuera de la manada. ¿Y qué cosa te deja más afuera del grupo que tener una opinión propia armada por vos mismo, por juntar datas que te llegaron y sacar tus propias conclusiones? Todos tenemos el mismo potencial humano para pensar. No es que antes la gente fuera particularmente inteligente, simplemente decidían usar la cabeza para algo. Y esto es algo que me comentaron una vez hace mucho tiempo, me quedó. Pareciera como que la gente quiere mantener como Homero el crayón en su cabeza, ese capítulo de Los Simpsons en el que Homero se hace un estudio y se dan cuenta de que se había metido un crayón por la nariz cuando era más chico y le quedó clavado en el cerebro y por eso era estúpido y se lo sacaron y de repente conectaba una banda con Lisa y era súper inteligente y le interesaba la música y conectaba con el arte y con y comprendía la sociedad y la estupidez humana y todo, y se da cuenta de lo infeliz que era entendiendo tanto, básicamente. Entonces pide que le pongan de vuelta el crayón y vuelva a ser tarado, y es bastante triste, pues como pobre Lisa por fin había tenido a alguien con quien se entienda y lo pierde ahí. Pero bueno, parece como que la gente, aunque tenga el potencial ahí de pensar, están negados, y yo creo que esto tiene que ver no solo con pertenecer, sino con una cuestión más neurótica del humano, de la seguridad, ¿viste? Si vos ya tenés bajadas específicas de línea de esto es así, esto es así, esto está bien, esto está mal, así hay que pensar, y conceptos muy específicos bajados, te puedes quedar más tranquilo, ¿viste? Como que la incertidumbre nos pone muy incómodos a los humanos, abre demasiadas puertas y nos deja muy volando hasta en nuestra vida personal. No nos da la misma caricia que nos da la certidumbre, por eso pegó tanto a la religión en su momento y sirvió tanto para controlar a la gente. Y hoy ese control no viene tanto de la religión, depende de la zona del mundo, hay lugares donde están hipercontrolados religiosamente, pero por lo menos por este lado, por el occidente, viene de otros lados este control, porque que te digan esto es así y vos lo tomes, la verdad que es bastante tonto e ingenuo, iluso, pensar que nadie se ve favorecido porque vos no pienses. Acá se da también esta dicotomía de creerse inteligente también, porque ahora es como una personalidad ser el intelectual también en cierto sentido, el que sabe, el que te explica, el que te enseña. Y si el otro dice algo distinto, es muy fácil que tiendan a etiquetarlo como en realidad no está diciendo nada, como cuando la gente habla con un vocabulario más rico que el común. Hay gente que usa esto para decir cualquier cosa y se nota que no entienden lo que significan las palabras que están usando y la están complicando sin necesidad. Pero hay gente que lee más y tiene otras palabras y le sale expresarse así y no necesariamente es pretencioso ni está mintiendo. Capaz simplemente tiene más palabras en su léxico, que lo venimos perdiendo. Cada vez la gente tiene menos palabras, es un hecho. ¿Y por qué? Porque no estudian, no leen, no se nutren de cosas y no sacan sus conclusiones y no las escriben y no bajan, solo repiten. Pero la cuestión es que es muy fácil, veo mucho esto en internet, lo veo en todos lados, como que dicen, no, en realidad no dice nada, o como que desmerecen la opinión de alguien y lo descartan automáticamente, cuando la realidad es que no están entendiendo lo que está diciendo el otro. Y esto también viene justamente de un ego de no querer aceptar que uno no sabe. Y es terrible que no aceptemos que no sabemos y que ser tibio ahora se le ponga... Y que ahora se le ponga el título de tibio a cualquier cosa, que vos no digas esto es así y así, como si la vida fuera blanco y negro, como si aparte lo social, sobre todo lo social, que es lo que más hablo acá, ¿viste? No son cosas que sean tan definidas y nos termina dividiendo porque no permite que hagamos conexiones entre nosotros de los temas y de las opiniones de cada uno y las conclusiones de cada uno, para así generar una curaduría de lo que recibimos alrededor,
y sacar nuestra conclusión propia o aprender algo nuevo o destronar una hipótesis que teníamos al respecto de algo. El conocimiento humano no nació de fuentes, de estudios, de artículos de internet, de un libro que lo justifica lo que estás diciendo, sino del tiempo del pensamiento crítico y de la lógica. Tener todo este cerebro, esta red neuronal que tenemos los humanos, que nos diferencia del resto de los animales, que somos los animales más raros, sí que raros los dinosaurios, pero los humanos, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿De dónde salimos? ¿Qué onda este cerebro? Y decidir consumir y repetir, me parece lo mismo que, no sé, tener piernas funcionales y usar una silla de ruedas eléctrica a motor para no hacer el esfuerzo. Descartes era este filósofo que hablaba sobre repreguntarse todo, como poner absolutamente todo en duda, pero hay algo último que no podía poner en duda, que era su propia existencia, y de ahí viene la frase pienso, luego existo, que no está muy bien traducida, o sea, no es para mí, en sí no está bien traducida porque se llega a entender como que se trata de pensar antes de hacer o algo así, y no se refiere a un ritmo de las cosas como que va primero, sino es un pienso, por lo tanto existo. No puede dudar de su propia existencia porque al estar pensando, al estar dudando, queda claro, se evidencia que existe, porque no podría estar existiendo sino, y creo que hoy no sería pienso, luego, por lo tanto existo, sino consumo, por lo tanto existo. Sócrates, en su momento, cuando tiró esta de solo sé que no sé nada, desarrolló este método de la mayéutica, donde mediante el debate hacía que el interlocutor llegue a conclusiones solo haciéndole preguntas que vaya contestando y que vaya desarmando la idea hasta llegar a la conclusión. Podías venir y estando muy seguro de algo, a hablar con Sócrates y entender por qué no necesariamente era así. Y es que las respuestas están en nuestra cabeza. Un pequeño listado de cosas que pensó el humano antes de que les estuvieran pidiendo fuentes, simplemente observando. La civilización maya, sin tener telescopios, sin tener todos los estudios previos de astronomía, simplemente observando el cielo, concluyeron que el año duraba 365,2420 días, y le pegaron de una manera tremenda porque el estudio moderno da como resultado 365,2422, o sea, la verdad que el margen de error es mínimo. Estamos hablando de que los mayas están desde el siglo XX antes de Cristo. Como que y sacaron eso observando y calculando. Pasaron generaciones y generaciones observando el cielo y tomando anotaciones de dónde aparecían las estrellas, cómo se ponía el sol y viendo los patrones hasta que pudieron concluir que esto era así. Y le pegaron, no necesitaron leerlo de un libro que haya escrito otro humano, vino de ellos. Darwin estaba viajando en barco por unas islas, ahí por Galápagos, y observaba cómo los pájaros de cada isla se parecían entre sí, todos eran pájaros, pero algunos tenían como un pico más grande, otros eran más chiquitos, tenían más alas, como que desarrollaron diferentes características y cada una de ellas tenía sentido porque los que tenían picos más fuertes, por ahí su alimentación era distinta, necesitaban poder romper ciertas semillas más duras y todo cuadraba, y a raíz de eso como que lo relacionó con la selección artificial, con lo que ya se hacía en criaderos y con el ganado, de agarrar a los especímenes más funcionales y hacerlos aparearse entre ellos para que te salgan más crías como las que vos querés. Y concluyó, claro, en la naturaleza pasa lo mismo, y es la selección natural, y así es la evolución, van sobreviviendo el más fuerte, sobrevive el que salió de cierta manera genéticamente, que le fue más funcional a su manera de vida y a sus necesidades, y esos fueron los que sobrevivieron y se reprodujeron, y así siguen naciendo y naciendo seres adaptados a su entorno. El que no se adapta muere, y eso lo sacó observando, sin fuentes, viendo el mundo. Es menester que volvamos a pensar, a sacar nuestras propias conclusiones, a dedicarle ese tiempo necesario, y es que lo perdimos mucho con el entretenimiento y el trabajo. También el sistema está muy armado para que no pensemos, para que estemos
con la cabeza quemada y no la usemos. Y no lo digo de una forma conspiranoica, lo digo de una forma también de funcionalidad. Es más útil para el sistema de trabajo, para la economía, para la política, la organización general de la sociedad, que la gente esté ocupada, quemada, produciendo y consumiendo, porque así gira la plata. Antes no es que la gente era súper inteligente, porque habían tantos filósofos en la antigua Grecia y porque no laburaban. Era gente que no trabajaba y que estaba ahí sentada pensando y sacando conclusiones. Entonces esta cuestión que decía antes, todos tenemos este mismo potencial porque somos todos humanos. No tenés que ser un iluminado necesariamente. O sea, cuántas ideas podríamos desarrollar y cuánto podríamos intercambiar si dedicáramos nuestro tiempo al pensar y dejáramos de juzgar a quien piensa por su cuenta. Igual nada, siento que estoy planteando un mundo fantasioso, no es eso, pero como que sí me gustaría mucho que este video lo vea alguien de los que están obsesionados con las fuentes, con los artículos, con esto, con aquello, como si importara en todos los casos, como si no fuera posible que uno se sentó a pensar. Y literalmente mis videos, ahora les pongo video ensayo para que se entienda más. Y nada, o sea, me llama mucho la atención porque antes no me pasaba de recibir esos comentarios, o sea, era más normal para la gente capaz de entrar a un video porque alguien estaba sacando conclusiones de un tema y dándole vueltas a algo, y no por simplemente y no que se tratara de una recopilación de ideas de otras personas, que literal el que escribió el artículo está en la misma. Me parece preocupante que nos parezca mal, nos parezca anormal de alguna forma que una idea salga de nosotros mismos y no de haberlo leído en un libro. Porque también así sucede que, no sé, hay varias cosas que subo que me comentan, che, es interesante porque está diciendo lo mismo que planteaba tal filósofo. Y es como, dice que sí, porque si observamos llegamos a las mismas conclusiones. Posiblemente nos vamos a ir chocando, vamos a ir cruzando nuestras ideas. Ejercitar el pensamiento lateral, el observar las cosas de distintas maneras, de distintas perspectivas, nos trae muchas más respuestas de las que creemos. En nuestra cabeza hay muchas respuestas y está todo ahí potencialmente y no lo tocamos. Me parece terrible, me parece muy triste y me parece que por eso la inteligencia artificial nos va a pasar por arriba, como vengo diciendo en varios videos, se viene, y tiene mucho sentido que se venga con lo flojos que estamos nosotros los humanos. Pero bueno, para llegar a pensar primero hay que desprenderse de ciertas ideas con las que nos casamos, con las que nos bajan, que nos llegan y que capaz nos vemos tentados a adoptar para pertenecer a cierto grupo, porque hoy los grupos no son como antes, que por ejemplo acá en Argentina no sé, estaban los emos y los floggers y las tribus urbanas, o como antes era ser gótico o ser dark. Y ahora hay mucho grupo para todo tipo de gente, que no representa solo cierta estética o cierta música que escuchás, sino también a tu pensamiento político y tus posturas y valores en general. Y si solo las adoptamos como si compráramos en Temu una personalidad, ahí es que viene este problema de que nos empiezan a utilizar los que arman estos formatos. Hay gente que se ve favorecida porque se repitan ciertas cosas y porque la gente no se lo pregunte. De ahí también la polarización de los discursos, donde esto es lo que está bien y esto es lo que está mal, porque para ser alguien de cierto sector, que puede tener ciertos amigos de ese tipo, tenés que no ser otra cosa. Sirve mucho esto de la enemistad, de lo contrario. En temas así sociales no es muy común que haya blanco y negro. No es muy común que haya blanco y negro. Hay ciertos valores primeros donde sí, pero después la verdad es que todo tiene sus grises, todo se puede discutir y le es muy funcional a los gobiernos, a los empresarios, a todos que nos pongamos en estas, nos pongamos al hombro la causa por la que nos hacen luchar y no nos lo preguntemos, porque si no capaz perderíamos amigos, o porque si no seríamos todo lo que está mal, porque si esto es todo lo que está bien, salirse ahí es todo lo que está mal. Como que si sos un revolucionario de manual, no sos nada revolucionario. Estaría bueno que lo sepas, que te están usando y que si usaras la cabeza un poco para ver más allá de las ideas que se te
arraigaron por necesidades sociales, podrías descubrir mucha más data que está ahí evidenciada delante de nuestros ojos, lista para que la observemos y para que pensemos. O sea, ¿qué pensarías si no te hubieran dicho qué pensar? Bueno, de eso es el video de hoy, de eso quería hablar. Un llamado a pensar. Le digo volver a filosofar porque la verdad que la filosofía significa amor a la sabiduría, al conocimiento, al pensar. Entonces hay que volver a amar pensar, ¿no? Pero bueno, igual no siento que este llamado vaya a llegar a mucha gente. Generalmente me ven personas que en cierto sentido están de acuerdo conmigo y que capaz, no sé, les traigo una discusión a la mesa para que después charlen con amigos, pero no se escapa mucho de lo que ya creen, porque así funciona el algoritmo, ¿no? Te va a mantener en lo que vos ya pensás, porque es lo que nos da placer y lo que nos hace sentir cómodos y tranquilitos, así no nos estresamos. Y podemos estresarnos viendo estímulos de videos de 15 segundos, frutinovelas y esas cosas. Les mando un beso, compartan si tienen ganas de compartir, viene súper bien, me parece muy interesante como que se generen debates y que si les llega a más gente podemos hablar de más cosas, podemos de repente cambiar el mundo. Nos vemos en el próximo video. Yo se supone que subo los domingos, pero bueno, qué sé yo.